Buenas noches, queridos hermanos. Gracias a Dios que podemos seguir estudiando su palabra. Seguimos hoy con nuestro estudio de Ricos en Cristo que estamos siguiendo cada semana. Hoy vamos a continuar en Efesios capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 1 al 10. Esta sección de Efesios, o más bien dicho, este capítulo de Efesios, del capítulo 2, está dividido en dos partes. Y hoy vamos a empezar la primera sección que va desde el capítulo 2 versículo 1 hasta el versículo 10, ¿ok? Entonces, lo que deseo hacer es que leamos juntos primero la Biblia y luego de eso vamos a revisar el estudio y vamos a revisar también el comentario bíblico, ¿ok? Les, les invito, hermanos amados, a que tengan su folleto de estudio a la mano, tal vez un papel y lápiz para anotar, o si quieren hacer sus apuntes ahí mismo en el estudio, también es algo muy bueno. Y si es que tienen ustedes si tienen con ustedes su comentario bíblico, también pueden tenerlos, ¿ok? El único comentario bíblico que recomiendo es este de William MacDonald. Es muy, muy bueno lo que dice, está explicado correctamente. Y algo muy importante es que este autor sí cree en las dos naturalezas del hombre, la naturaleza adánica que recibimos de Adán y la nueva naturaleza que recibimos al nacer de nuevo. Ok, también un libro muy importante para esto es el de Warren Wiersbe. No hay en el Ecuador por el momento copias de este libro, pero usted pueden, perdón, pueden escuchar a estos estudios porque yo uso el comentario de Warren Wiersbe para estudiar, ¿no es cierto? También, y pueden ser de beneficio para ustedes, ¿ok? Aunque está en inglés, les comparto el resumen de lo que yo he estudiado, ¿ok? Ahora déjenme hacer una oración y empezamos en esta noche, ¿ok? Padre Santo, te doy gracias por este día, te pido que nos permitas ver en tu palabra lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Y te doy gracias por el amor que nos has dado en Cristo Jesús, de ponernos en la posición de hijos tuyos a la diestra de ti en Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a leer en Efesios capítulo 2 y voy a empezar desde el versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esta es la primera parte de esta sección. Sin embargo, en la próxima semana vamos a continuar leyendo todo el capítulo. Ahora, quisiera que nos enfoquemos primeramente en lo que Dios hizo. Y al ver esto, tenemos que darnos cuenta que
Al ir leyendo estos primeros versículos de Efesios capítulo 2, nosotros vemos parte de nuestra historia, o parte de la historia de la salvación. Entonces dice aquí, y él, cuando habla acerca de él, está hablando acerca de Dios mismo, ¿ok? Sí, quien, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien por el poder del Espíritu Santo, que resucitó a Jesucristo, sentándole a la diestra del Padre, por el poder de él, dice el verso 20 del capítulo 1, dice, la cual operó, voy a leer desde el 20, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometió a todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Quién hizo todo esto? Dios. Por el poder de Dios, Él nos dio vida dice vida a vosotros. Está refiriéndose a los gentiles y más adelante también habla acerca de nosotros, hablando acerca de los judíos. Sí, recuerden que en la Biblia se divide la humanidad en dos grupos, los gentiles y los judíos. Ahora, Pablo en esta sección tanto a judíos como a gentiles, les pone dentro de un mismo lugar y esto es muertos, ¿sí? Muertos espiritualmente. ¿Dónde están los muertos? En los cementerios, ¿sí? Entonces, si hablamos acerca de toda la humanidad, podemos hablar acerca de un gran cementerio de gente espiritualmente muerta, ¿ok? Y de ahí es que Dios nos dio vida, ¿ok? Si no sabía esto, posiblemente ni siquiera ha nacido de nuevo, pero si sabe que estaba muerto espiritualmente, separado de Dios, porque la palabra de Dios lo dice, entonces sabemos que tenemos vida únicamente por el poder de Él que castigó el pecado en su propio Hijo, ¿ok? Y nosotros al creer, por eso dice aquí en el verso 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, ¿ok? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa palabra, muertos en vuestros delitos y pecados, eh, tiene que ver con la condición o la posición espiritual que teníamos antes de conocer a Jesucristo. Sí, en el capítulo 1 de Efesios nosotros vimos todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Ahora nos muestra lo que somos. Y es que ya no somos más o ya no estamos más en la posición de muertos espiritualmente delante de Dios, sino de vivos delante de Él, de hijos de Él. Entonces, por eso dice, y Él os dio vida a vosotros. El término o la palabra dio está en tiempo pasado. Eso quiere decir que ya sucedió y eso pasó el momento que creímos y se aplicó lo que Dios ya hizo en la cruz por el hombre, ¿ok? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, les leo un poquito de nuestro estudio, en el folleto de estudio. Estamos en la lección número 3 en la página 13 para los que tienen el libro, y dice, un recordatorio. En la lección 2, Pablo les explicó a los efesios qué es lo que les fue dado en Cristo. Ahora, en un esfuerzo para magnificar la gracia de Dios en todo lo que les ha sido dado, Pablo les recuerda lo que eran cuando todavía estaban en Adán, otra vez. Estaban tiempo pasado. Y en el primer versículo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, em, una, una, en nuestra sociedad nosotros encontramos
gente de todo tipo, ¿no es cierto? Gente moral, gente inmoral, gente de, esto es lo que pasa dentro de un mundo caído, ¿no? Eh, gente que aparentemente está muy bien, sí, pero si no conoce a Jesucristo como su Salvador personal, está muerto, ¿ok? Así que así sea que tenga dinero, que sea una persona moral, que sea educado o no, ¿sí? Por el otro lado, también hay gente que es perversa, ¿no? En el sentido de su actuar. Em, Recientemente en nuestro país hubo una crisis carcelaria, muchos muertos y mucho pánico, ¿no? Entonces, escucho el comentario de la gente como deseando mal para aquellos que están dentro de la cárcel, como que ojalá que se mueran o que ya deberían matarles, o sea, bien perverso, ¿no? Ahora, ¿por qué pasa todo esto? Es porque el hombre sin Dios está muerto, tenga educación o no, sea moral o no. Entonces, estamos hablando de un gran mundo, o más bien dicho, de un gran cementerio con gente espiritualmente muerta. Ahora, cuando alguien está muerto, el cuerpo no tiene vida, ¿no es cierto? E inmediatamente que se muere, no es que huele mal o se ve feo, ¿no? Pero enseguida empieza a descomponerse y esa descomposición llega a tal punto a llegar a ser tan putrefacto que, que, que tiene un olor feísimo, ¿no? Ahora, dentro de la sociedad, de un mundo caído, que tenemos una población muerta espiritualmente, ¿sí? El grado de descomposición de algunos es peor que de otros, pero ambos están muertos. O sea, la Biblia habla acerca de que un hombre natural no percibe las cosas de Dios. Miren, por ejemplo, en Primera a los Corintios, capítulo 2 y el versículo 14. Primera a los Corintios, capítulo 2 y el versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, vivimos dentro de un mundo en el cual eh, tanto judíos como gentiles están muertos espiritualmente si no han creído en la obra terminada de Cristo Jesús, en que somos pecadores y que Él pagó por nuestros pecados, ¿sí? Cada uno de nosotros, antes de creer, estábamos muertos espiritualmente, ¿sí? Cuando usted y yo vamos a un funeral, ¿ok? A un funeral donde está el féretro y ahí está la persona que ha fallecido, ¿ok? Hay gente que se sienta en las sillas, que comenta, que hace bromas, que dice, el fulano de tal fue un muy buen hombre, cosas así, ¿no? Y usted cree que el muerto está ahí escuchando y diciendo, a ver, no, este me está infamando, y tac, se levanta. No puede, porque está muerto, ¿sí? Eso pasa con el hombre que está muerto espiritualmente. Puede uno eh, hablar de las cosas de Dios, pero es imposible. No puede entenderlas. Es solamente posible por el poder de Dios que puede dar vida, no, acuérdese, no, no como el hecho de que el hombre muerto, este, hacerle ahí que reviva, ¿no? No, Dios no quiere revivir al pecado, al hombre viejo, la naturaleza pecaminosa que recibimos de Adán, sino lo mata, está muerto y lo crucificó en una cruz para darnos vida nueva, y esa vida nueva habla de la vida resucitada de Jesucristo.
¿ya? Por eso dice aquí en Efesios capítulo 2 y el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En la Biblia sí encontramos un concepto de un muerto andante, y eso tiene que ver de un muerto espiritual. Entonces, si ustedes ven conmigo por un momento en 1 Timoteo capítulo 5 y el versículo 6, está hablando acerca de una instrucción que fue dada a Timoteo para dar a los hermanos en Éfeso, y habla acerca de mujeres que no conocían al Señor. Y miren lo que dice aquí. Capítulo 5, versículo 6 dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. ¿Ok? Y estaba hablando acerca de la obra del servicio cristiano, o de la obra del pastor, del misionero en este mundo, ¿no? En la iglesia. Y ahora, es muy importante que nosotros sepamos que una persona puede estar viviendo y estar muerta, es decir, a las cosas de Dios no puede verlas. Pero dice en Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, esto pasó cuando nosotros em, heredamos de Adán la posición de separados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, si se fijan en Génesis capítulo 2 y el verso 17, este fue el mandamiento que Dios le dio a Adán antes de que él pecase, para que Adán haga la voluntad de Dios, y le dijo claramente lo que tenía que hacer y le dijo claramente lo que no debía que hacer. Pero Adán, por no creer a la palabra de Dios, pecó. Y el día que pecó, murió espiritualmente. Y fue expulsado del jardín del Edén. Y fuera del jardín del Edén tuvo hijos e hijas, de los cuales nosotros salimos, somos descendientes de Adán y tenemos la misma posición de nuestros padres, que fue muertos espiritualmente, separados de Dios. Génesis capítulo 2 y el versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y la muerte tiene que ver con los tres aspectos que constituyen la muerte, que es la muerte espiritual, separado de Dios; la muerte física, que un día estos cuerpos decaen y se envejecen o se enferman y mueren; y la muerte eterna, que es nuestra alma y nuestro espíritu, para la eternidad, separados de Dios, ¿sí? Ahora, enseguida que eso pasó, recuerden, en el capítulo 3 de Génesis, Dios prometió un libertador, ¿sí? La simiente de la mujer, y estaba hablando de la obra de Jesucristo, que Dios, en su sabiduría, en su deseo de mostrar al hombre su amor, planificó el que su hijo pague por el pecado, ¿sí? Para mostrar el amor al hombre pecador. Y es ese poder que resucitó a Jesucristo de los muertos que ahora nos ha dado vida a nosotros, ¿sí? Les sigo leyendo nuestro estudio y dice, antes de haber sido salvados, nuestra posición ante Dios era de muerte y separación. Nacimos en este mundo en Adán, separados de Dios, en camino al infierno por la eternidad. Esos tres aspectos de la muerte los recibimos y también nos lo merecemos por práctica, ¿ok? Recuerdan el comentario que yo les dije que escuché, ¿no? No, decía, a esos que están en la cárcel debería caerles ahí el coronavirus y que todos se mueran. O sea, qué feo. Parecería bien terrible, ¿no? Desear el mal para otra persona, pero eso es lo que hace el hombre natural. ¿Y por qué lo hace? Porque es esclavo del pecado, ¿sí?
La esclavitud del pecado nos habla aquí en Efesios capítulo 2, y les voy a seguir leyendo porque dice, el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y eso habla acerca de ser esclavos del pecado, esclavos de Satanás, no poder hacer otra cosa que eso, que pecar, ¿ya? Entonces recuerde, no importa en qué condición la persona esté, si culta o ignorante, eh, con pecados ocultos o pecados abiertamente grotescos, sigue estando muerto espiritualmente delante de Dios, y los efectos de esa putrefacción se van notando cada vez más, ¿ok? Ahora, eh, miren lo que dice Romanos capítulo 5 y el versículo 12. Pongan una señal en Efesios capítulo 2 y vamos a ver Romanos 5, 12 y Romanos 5, 23. Dice Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sí, todos pecaron. Y esto es tremendo, que sepamos y que nosotros veamos que el pecado fue introducido en la humanidad por la incredulidad de Adán, que no creyó al mensaje que Dios le dio, eh, permitió que su esposa sea engañada, y él mismo, sabiendo la verdad, tomó del árbol de la ciencia del mal, del fruto que le dio su esposa, y comió, sabiendo que no debía hacerlo. Y lo hizo por no creer a la palabra de Dios. Y al hacer eso, desobedeció. Ahora, todo hombre muerto espiritualmente vive en desobediencia por eso. O sea, vive no haciendo la voluntad de Dios, sino la voluntad de el diablo. ¿Ok? Por eso dice aquí en el capítulo 2 y el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que está hablando acerca del mismo Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ok? Entonces, otro versículo que podemos ver, Romanos capítulo 6 y el versículo 23. Romanos 6, 23 nos habla acerca de la paga del pecado, ¿ok? Romanos 6 y el verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La muerte tiene que ver con separación. Antes de conocer a nuestro Dios, teníamos la posición de muerto, de separados de Él, ¿sí? De esclavos del pecado, ¿sí? De desobedientes, de rebeldes contra Dios, ¿sí? Pero cuando creímos, Él nos dio vida, ¿sí? Nos dio la posición de hijos de Dios, vivos, unidos a Dios en Cristo Jesús, con una unión inseparable por la obra terminada de Él. Nos hizo resucitar, ¿sí? Nos dio vida nueva para que, y nos dio el poder para vivir en esta vida nueva, que es el Espíritu Santo, por medio de lo que Él ya hizo, nos hizo libres de la esclavitud del pecado para ser ahora de otros. Romanos capítulo 6 también dice, eh, eh, en el versículo 6 dice, en la última parte, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sí, por eso Jesucristo fue crucificado, y por eso nosotros, juntamente con Cristo, fuimos crucificados cuando Él fue crucificado, para no servir más al pecado. El hombre viejo, la naturaleza pecaminosa, no tiene que ver con nuestro cuerpo físico, tiene que ver con la naturaleza esclavo del pecado que nosotros tenemos, y esa naturaleza no puede adorar a Dios. ¿Sí? Cuando hablamos acerca de esta naturaleza, tenemos que pensar, por ejemplo,
aquellos que les gustan los animales, ¿no es cierto? Tienen un perro, ¿no? O un gato, digamos que quieren enseñarle al perro que maulle como el gato y le damos clases, le ponemos en clases de terapia de lenguaje, todo para que él maulle. ¿Y qué cree que va a hacer? Pasa un gato y la primera cosa que va a hacer es ladrar y tratar de agarrarlo, porque esa es su naturaleza. La naturaleza del hombre separado de Dios es de muerte. Separado de Él, no puede escuchar las cosas de Dios, no puede hacer la voluntad de Dios, sino más bien hace la voluntad de la carne, hace la voluntad de Satanás, porque es esclavo del pecado, está siempre en pleito con Dios, lo sepa o no. Esa era nuestra naturaleza y Dios nos dio una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo, que sí puede agradar a Él, sí le puede agradar a Dios, pero no por el poder de la carne, sino por el poder del Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de los muertos, desde el mismo poder que ahora está en nosotros, ¿ya? Entonces, les leo esta porción. Yo sé que vamos a verlo nuevamente y ir despacio con esto, pero em, dice, la paga del pecado es muerte. Nacimos pecadores y bajo el poder de la muerte. En ese momento, aunque nuestros cuerpos estuvieran vivos, espiritualmente estábamos muertos, separados de Dios y en camino al infierno. ¿Recuerdan los tres aspectos de la muerte? Muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. ¿Ok? Originalmente Dios creó al hombre recto y sin pecado, pero cuando Adán y Eva pecaron, se volvieron pecadores, todos sus descendientes nacieron pecadores y su posición ante Dios fue de muerte, separados de Él. Ahora en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En este versículo, Pablo menciona tres cosas que caracterizaban nuestras vidas como no salvos, estando bajo la autoridad de la muerte. Primero, dice que caminábamos a la manera del mundo. ¿De qué habla esta manera del mundo? El mundo, cuando vemos en la Biblia, habla acerca de una filosofía donde no está Dios. Y este mundo por medio de esta filosofía, está bien organizado y las cosas que hace, no es que consulta a Dios primero para hacer lo que tiene que hacer, porque no quiere nada con Dios. Este mundo habla acerca donde el hombre es el centro de todo y él decide. ¿Sí? En vez de ver el bienestar de otros, él decide lo que es para mí. En vez de ver la voluntad de Dios, se imagina lo que Dios quiere, ¿sí? Porque muchos hablan de Dios, son religiosos, pero no le conocen y se hacen el Dios de su imaginación, como Pablo les dijo a los atenienses en Hechos capítulo 17, ¿ok? A ver si es que estoy bien. Hechos capítulo 17, vamos a revisar. Pablo les dijo en el verso 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, ¿sí? Sin conocerle al Dios no conocido, y es a ese Dios el que el mundo adora, ¿ok? Alguien que no le conoce, ¿sí? Em, Recuerdo que en la Iglesia Católica, porque yo crecí en la Iglesia Católica hasta los 17 años que conocí al Señor y nací de nuevo, el Señor me salvó, me rescató, pero recuerdo que siempre se hablaba de que Dios es amor, ¿sí? Que Dios es amor, que Dios es amor, Dios es amor, pero no se habla de que Dios es justo, de que odia el pecado, ¿sí? De que eternamente Él está en pleito con el mal, está en pleito con el pecado, o sea, y tiene que por ser justo, juzgar el pecado, porque si no, no fuera justo y no fuera bueno. Pero no se sabe que Dios, en su sabiduría, en su omnisciencia,
Él encontró la manera de salvar al pecador, ¿sí? Esclavo del pecado, sin comprometer su propia justicia, y fue al dar muerte o al él mismo cargar los pecados del hombre y él mismo ser el sacrificio que se exigía por el pecado en su Hijo Jesucristo. Juan el Bautista dijo en Juan 1:29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Y hablaba de que Él tomó nuestro lugar, Él cargó nuestros pecados y en Él nosotros morimos con Él. Y eso es lo que está hablando aquí en Efesios. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados por lo que pasó en la obra de la cruz, ¿sí? No es por lo buenos que hayamos sido, porque así no es posible. Pero de acuerdo a la corriente de este mundo, ¿qué dice la gente? Sí, no, es que tienes que ser buena persona. ¿Sí? Yo soy mejor que fulano de tal. Yo no soy tan pecador como aquellos que están en la cárcel. Mentira. Un hombre es pecador y está muerto espiritualmente y delante de Dios no hay diferencia entre alguien filósofo o alguien con dinero o alguien que está en el narcotráfico o alguien que está con pecados grotescos, ¿ya? Ambos están muertos espiritualmente, ¿sí? Y para ambos, Dios ofrece la salvación porque Él murió por todos, para darnos vida a aquel que cree, ¿sí? Vamos a ver más adelante, ya leímos en los versículos 8 y 9, pero vamos a profundizar en este estudio más adelante, ¿ok? Em, no se pierda las próximas lecciones que vamos a tener, pero por ahora nos vamos a quedar en el versículo 2, entonces sigo leyendo lo que dice aquí. Primero dice que caminábamos a la manera del mundo. Esto significa que estábamos bajo el control del mundo y su sistema satánico, el cual está construido sobre poder, avaricia, lujuria, y que aceptábamos entrar en sus malos y perversos caminos. O sea, no había otra manera y por ahí nos metíamos. Sí, el chismear, el menospreciar a otros, el estar andando de preocupados, todas esas cosas habla acerca de la manera del mundo. O sea, una persona puede armarse en su cabeza por la naturaleza pecaminosa que tenemos, especulaciones de la mente que le destrozan y inclusive afectan a su alma y se refleja en cómo viven, en su estado anímico, en cómo funciona nuestro intestino. ¿Sí? Está así tenso y produce más bilis y todas las cosas. No soy doctor, pero está tenso y no descansa y produce otros problemas, ¿no es cierto? Ese es así es el mundo, no puede ser otra cosa. Por eso vino Dios para darnos vida nueva y vida con el poder de Él. Sí, ahora, esto es solamente posible para el que cree y que descansa en la verdad. Sí, cuando nosotros leemos Juan 3:16, que es un versículo muy conocido, especialmente por los evangélicos, leemos mal lo que dice. ¿Sí? A ver, usted ahorita en este momento repita Juan 3:16 en su mente o ahí delante de los que están. ¿Sí? Y les voy a leer para que vean dónde está el error en nuestro pensamiento. ¿Ok? Juan capítulo 3 y el versículo 23 dice, eh, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Ok? Hasta ahí estamos todos bien, ¿no es cierto? Usted que ya repitió, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, pero estoy seguro que usted dijo a todo aquel que crea y no tiene que ver con crea algo que llegaría a ser, sino alguien que cree y es un constante, algo que pasó un día, pero que continúa pasando todos los días, y de eso está hablando en Efesios, que
nosotros fuimos esclavos del pecado, ya no somos, ahora somos de Dios. Estábamos muertos, ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Sí, ya no solamente al creer constantemente en lo que Dios ha hecho, podemos decir, no, no soy de este mundo, soy de Dios, pero eso solamente el momento de conocerle, no solamente mentalmente, sino ver cómo Él obra, saber por la vida diaria que Él está presente, ¿sí? Romanos capítulo 1, los versículos 16 y 17 hablan de este mismo poder que nos dio vida y habla acerca de este poder que habla acerca del evangelio, ¿sí? Y miren en Romanos capítulo 1 y en los versículos 16 y 17. Dice así, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en Efesios habla de estas dos clases de personas, los judíos y los gentiles, sí, el griego. Ambos, por el poder de Dios, es que fueron dados vida, ¿sí? Nos fue dado vida a vosotros, ¿ya? ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos, ¿ok? Entonces sigo leyendo esta porción de nuestro estudio en el literal B, lo que éramos antes. Dice, em, no andábamos de acuerdo a los caminos de Dios. Segundo, Pablo dice que andábamos de acuerdo al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire se refiere a Satanás, puesto que estábamos separados de Dios, andando en los caminos del mundo, y ya que Satanás controla los caminos del mundo, también estábamos bajo su autoridad, siendo controlados por el engaño. Y tercero, Pablo menciona que caminábamos controlados por el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso quiere decir que obra en los hijos de desobediencia. Y eso habla acerca de la posición que teníamos. Ya no tenemos más. La posición que teníamos en Adán, que era muertos espiritualmente. Ahora en Cristo tenemos vida, somos de Él, somos nuevas criaturas, nuevas creaciones. Mientras caminábamos de acuerdo a la manera del mundo y bajo el control de Satanás, también actuábamos igual que alguien que no conoce a Dios. Andábamos en desobediencia hacia Dios. Ahora, finalmente, quiero leerles lo referente a este versículo 2 de lo que nos dice el comentario bíblico de William MacDonald. Y vamos a ver lo que dice, ¿ok? La porción o la sección es un poquito larga, pero vale la pena que nosotros leamos de esta parte, ¿ok? Dice aquí, en cuanto al versículo 1, dice, la interrupción del capítulo no debería servir para oscurecer la vital relación entre la última parte del capítulo 1 y los versículos que siguen. Allí contemplamos el inmenso poder de Dios al resucitar a Cristo del sepulcro y coronarle de gloria y de honra. Ahora vemos como aquel mismo poder que ha obrado en nuestras propias vidas, levantándonos de la muerte espiritual y sentándonos con Cristo en los lugares celestiales. Este pasaje se asemeja al primer capítulo de Génesis. En cada uno de ellos tenemos una escena de desolación, caos y ruina. 2. La introducción del poder divino, ¿sí? Y 3. La creación de una nueva vida. Todavía no llegamos a esa porción, pero vamos a llegar más adelante en esta parte, ¿ok? Cuando comenzamos a leer Efesios 2, somos cadáveres espirituales en el valle de muerte. Y recuerdan lo que decía yo en el cementerio de este mundo que habla acerca de todo no creyente. Así estábamos nosotros, ¿sí? Y cuando termina,
no solo estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, sino que somos morada de Dios en el Espíritu. Y entre todos, y entre estos dos estados tenemos el maravilloso milagro que ha producido esta detestable transformación. Perdón, destacable transformación. Los 10 primeros versículos describen el poder de Dios en la salvación de los gentiles y judíos. Jamás cenicienta alguna pasó de tales harapos a tales riquezas. Ceniciento, ya ni siquiera ceniciento, porque Dios nos dio vida nueva, nos hizo nuevas criaturas, ¿ya? No revivió o le dio poder al hombre viejo o lo capacitó para que pueda portarse bien, porque no puede. El hombre natural está cegado, ciego espiritualmente, muerto espiritualmente. Lo que Dios hizo es que nos hizo nueva creación y nos resucitó, nos dio vida en Cristo Jesús. Dice aquí, en los versículos 1 y 2, Pablo recuerda a sus lectores gentiles que antes de su conversión estaban muertos, eran depravados, diabólicos y desobedientes. Estaban muertos espiritualmente como resultado de sus delitos y pecados. Esto significa que carecían de vida para con Dios, no tenían contacto vital alguno para con Él, vivían como si Él no existiese. La causa de la muerte era los delitos y pecados. Los pecados son cualquier forma de mala acción, tanto si se cometen de manera consciente como inconsciente, y aquellos pensamientos, palabras o acciones que no alcanzan la perfección de Dios. Por delitos, una ley conocida es un sentido más amplio, en un sentido más amplio pueden también incluir todos los pasos en falso o errores. ¿Sí? Y leo el comentario referente al versículo 2. Dice, los efesios habían sido depravados. Además de estar muertos, habían andado siguiendo la corriente de este mundo. Se habían conformado al espíritu de este siglo. Se habían dado a los placeres, a los pecados de sus tiempos. El mundo tiene un molde en el que pone a sus devotos. Es un molde de engaño, inmoralidad, impiedad, egoísmo, violencia y rebelión. Sí, ya estoy viendo ahorita nosotros en las noticias, pura rebelión, ah, puro nada más refleja lo que son muertos espirituales. Sí. Ahora, dice aquí en el versículo 2. No solo esto, sino que su conducta había sido diabólica, habían seguido el ejemplo diabólico, el príncipe de la potestad del aire, el diablo, habían sido dirigidos por el principal gobernante de los malos espíritus, cuyo ámbito está en la atmósfera. Habían dado una obediencia bien dispuesta al Dios de este siglo. Esto explica por qué los inconversos a menudo se rebajan a unas formas de conducta inferiores a las de los animales. Finalmente, habían sido desobedientes, andando conforme al espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Todos los inconversos son hijos de desobediencia en el sentido en que están caracterizados por la desobediencia a Dios, están energizados por Satanás y por ello están dispuestos a desafiar, deshonrar y desobedecer al Señor. Hasta aquí leemos el comentario de William MacDonald en la sección del comentario en cuanto a Efesios, capítulo 2, versículo 1 y 2. Y hermanos amados, hasta aquí nos vamos a quedar esta semana, pero la próxima semana seguimos estudiando y si tienen ustedes preguntas o comentarios, por favor, háganlas. Ahora sí quiero pedirles algo y es que lean nuevamente toda la carta a los Efesios, por lo menos una vez, todo, ¿ok? Y si puede más, mejor, ¿ok? Pero eh, también pídele al Señor que le abra los ojos, ¿ok? Acuérdese, la frase importante que vimos el día de hoy es, y Dios, y Él os dio vida a vosotros, ¿sí? Ahora ya tenemos una posición nueva, y eso es solamente por el poder de Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos,
A nosotros cuando creímos, eso es lo que pasó, ¿ok? Saludos, hermanos, que tengan un buen resto de semana. Aquellos que estudian con nosotros los días viernes, bienvenidos. Compartan estas publicaciones tanto de nuestra página de Facebook como del canal de YouTube y animen a que las personas se suscriban, porque de esa manera pueden recibir los anuncios de cuando tenemos estudios, ¿ok? Los que ya son de casa ya saben los horarios, ¿no? Pero aquellos nuevos también pueden tener y ser de beneficio para otras personas también, ¿ok? Saludos, hermanos amados. Chao.